Gamavisión presenta A Fondo. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fondo. Miércoles 7 de enero van a estar con nosotros Javier Ordóñez, asambleísta. Hablaremos de varios temas: agenda legislativa, resolución sobre la situación de Venezuela y también del Consejo de la Judicatura. Nos acompañará también William Murillo, director ejecutivo de 1-800 Migrante. Dialogaremos sobre las familias, los niños cautivos en prisiones de la frontera con Estados Unidos. Y Rocío Bastidas, coordinadora general del Cabildo Cívico de Quito, sobre la tala y poda de árboles en la capital. Les invitamos también a seguirnos en vivo a través de nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, @gamavisión.ecuador. Iniciamos. Vamos a iniciar este espacio con agenda legislativa, resolución sobre la situación de Venezuela, también lo que pasó con la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura. Me acompañan esta mañana, ya está acá, Javier Ordóñez, asambleísta. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme, Yesenia. Bueno, iniciemos por la resolución sobre la situación de Venezuela, que fue aprobada. Sí, bueno, la Asamblea Nacional, siendo congruente con la realidad de quienes viven en Venezuela, y puntualmente esto es algo para mí fundamental. Yo represento a los ecuatorianos que viven en América Latina y obviamente en Venezuela, y era necesario que nosotros como bancada marquemos nuestro alineamiento y nuestra posición política sobre lo que está pasando. La situación de quienes viven allá es crítica, es caótica, y ahora hay una luz de esperanza, un viso de solución. Le comento que estoy en constante comunicación con nuestra gente y si bien es cierto, siguen preocupados porque esa es la tónica que se han venido manejando durante tantos años, se sienten esperanzados y optimistas de que ahora que el delincuente está preso, pues Venezuela retome la tranquilidad y la senda de la paz. ¿Qué dice específicamente esta resolución? ¿De apoyo a los ciudadanos venezolanos? Bueno, básicamente, entre otras cosas, esta resolución apoya a la gente, a los venezolanos, a los ecuatorianos en Venezuela. Como le digo, más allá de lo que dice la resolución, es la importancia a la que hay que remarcar. Es una importancia trascendental para nuestra gente y pues están muy agradecidos al respecto. Claro, y en el Pleno se veía que había también un poco de complicaciones, digamos, en cada uno de los discursos, había señalamientos, también veíamos que incluso había letreros diciendo Venezuela libre. Estos temas, al final, tanto en el Pleno de la Asamblea, que sí es preocupante, por ejemplo, allá también, ¿cómo está la situación con los ciudadanos venezolanos, allá y aquí en Ecuador? Sí. Se dice que mantiene conversaciones con Totalmente. Todos. Bueno, a ver, vamos por partes. En el tema del debate como tal, siempre, y esto es público y es notorio, que hay una bancada, la bancada de la Revolución Ciudadana, que siempre va a estar opuesta a todo lo que tenga que ver con el restablecimiento de la paz. Lo siento muy afectados, entiendo que económicamente para ellos va a ser un golpe terrible y siempre están opuestos a cualquier tipo de respaldo a la ciudadanía, en este caso a los venezolanos. Ayer tuvimos un contingente de ciudadanos venezolanos en la Asamblea agradeciendo por el respaldo y el apoyo que nosotros les damos. En el tema de los ecuatorianos en Venezuela, yo yo tengo que decirles que para mí lo principal ha sido comunicarme con Cancillería, con Gobierno Nacional, para poderles brindar el apoyo en el caso de que requieran en situaciones de vulnerabilidad, y hemos logrado que se activen canales de atención con un número de WhatsApp específico. Está en mis redes sociales, Javier Ordóñez OK. Ahí hay un número de WhatsApp también en las redes de Cancillería. También ACNUR, OIM y Cruz Roja de Venezuela están prestos para apoyarnos. Es importante que entendamos por qué necesitamos estos apoyos, porque no tenemos representación consular en Venezuela, porque nuestra representación consular fue expulsada por el dictador Maduro. Cuando nosotros en estos meses, en estos años que no tenemos esta representación, hemos tratado de enviar diplomáticos o personal de Cancillería para atención a la gente, a los ecuatorianos, han sido perseguidos, han sido expulsados, han tenido que salir por tierra, por Colombia. Entonces ha sido una situación súper dura que hace que nuestra gente esté en situación de vulnerabilidad. Pero nosotros como bancada, como representante de ellos y que el gobierno nacional, lo que estamos haciendo es decirles que aquí estamos y en primer lugar asegurándonos de que estén bien. Y sobre los ciudadanos, en este caso usted mantiene coordinación con todos.
Sí, Para bueno, saber ciertos casos también, ¿no? Porque mantengo coordinación. Tenemos un equipo de trabajo que está con nosotros siempre apoyándonos en Venezuela, porque obviamente no podemos. Si Cancillería no puede mandar un cónsul, pues menos nosotros podríamos ir para Venezuela. Los que sí van a Venezuela son los de la Revolución Ciudadana, a festejar, a hacer fiestitas y cosas por el estilo. Entonces, pero nuestra gente está coordinando y está al tanto de lo que está pasando. Le cuento algo. En Venezuela, la gente está obligada a llevar doble vida. Tienen 2 celulares cada uno, porque uno es el con el que hablan con sus familiares, con el que hablan con el Ecuador, y otro es con el que salen a la calle, porque si un agente de inteligencia los detiene, les quita el celular, y eso hace que vayan presos. Tenemos un número considerable de presos. Obviamente no quiero ahondar en eso. ¿Por qué? Porque pondría en riesgo. No quiere decir que porque Maduro está preso, quienes quedaron no sigan con su política de terror. Entonces hay que ser cautos con eso. Pero sí, la gente nos está mandando sus reportes. Están bien, no hay heridos, no ha pasado a mayores con nuestra gente. Ya el tema de lo que son los venezolanos como tal, pues ya se está manejando en su ámbito de acción. estamos dialogando con Javier Ordóñez, asambleísta, varios temas y en este momento pues la situación de Venezuela. ¿Qué opina sobre estas palabras? Nicolás Maduro se declaró inocente al comparecer en su audiencia ante el juez en Nueva York, ante quien denunció haber sido secuestrado y aseguró que sigue siendo presidente. Hasta ahora no he conocido al primer dictadorzuelo de estos que llegue y diga, sí, yo fui. Y pues obviamente eso era parte de eso, ¿no? Y sus compinches están desde distintos países y puntualmente desde Bélgica, diciendo y defendiendo la inocencia de alguien que tiene cifras realmente preocupantes de desplazamiento, por ejemplo, más de 8 millones de venezolanos, y voy a buscar la cifra, más de 8 millones de venezolanos han sido desplazados. Estamos hablando de que hubo persecución política, que hubo desaparecidos. 36.800 víctimas de tortura documentada, amén de los que no están documentados. 18.305 presos políticos, 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 468 asesinatos en protestas, 8 millones de venezolanos desplazados, miles de familias destruidas, generaciones enteras en el exilio, 90% de pobreza, 50% de pobreza extrema, salario mínimo de $3. ¿Saben qué? Nuestros compatriotas no pueden acceder a sacar un pasaporte o una cédula, porque el sueldo de ellos es de $3. 3 elecciones sin reconocimiento. Y el hombre, pues muy orondo, como es él, llega y dice que es inocente. Que el pueblo ecuatoriano y que el pueblo del mundo saque sus conclusiones. Vamos al siguiente tema y este tiene que ver con el sistema judicial en Ecuador. ¿Cómo estamos en este tema? Se dio ya la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura. Sí, el presidente de la Judicatura, por pedido de ADN, de uno de nuestros asambleístas, fue convocado al Pleno de la Asamblea Nacional para rendir su versión de los hechos que se le imputan. Esto hay que entenderlo también, es muy importante porque veo versiones que hablan de que el presidente Olsen, cuando terminó la comparecencia, cerró el debate. Pues era una comparecencia, no era una interpelación, era una comparecencia. Una vez que él llegó, dio su versión, pero aquí hay que ser muy claros en algo. Fue una versión de él, una narrativa que él presentó para contrarrestar otra narrativa que es con la que se le está acusando. Aquí no podemos sacar conclusiones de que si dijo la verdad o que se dijo la mentira. Tenemos que esperar el debido proceso. Hay en este momento en el CAL un planteamiento de juicio político más allá de quien lo haya presentado. Aquí lo importante es que se siga el debido proceso para determinar si existe culpabilidad. ¿Cuál es ese debido proceso entonces? En primer lugar, que el CAL califique el pedido de juicio político. Luego, obviamente, que haya el proceso en la comisión, la interpelación, todo lo necesario, que vaya al Pleno y que sea el Pleno de la Asamblea quien determine si es culpable o no con los votos necesarios. Y de lo que usted pudo ver en este caso, la comparecencia técnicamente, ¿qué se dijo? ¿Cómo le pareció? Yo lo que escuché, como le dije, es una retórica enfocada en hablar de su inocencia y de la culpabilidad de otros. Yo quiero ser muy enfático. Aquí no hay un bueno y un malo. Aquí hay muchos malos. Y lo que nosotros estamos obligados es a devolverle al Ecuador la confianza en las instituciones. Porque hoy está Godoy, mañana puede que no esté, sea que renuncie, sea que sea destituido, pero necesitamos que el Ecuador no le vuelva a pasar, porque ya
Esto se está repitiendo varias veces, entonces necesitamos llegar al origen de todo esto. Y es responsabilidad de nuestra bancada que esto no vuelva a pasar. Más allá de Godoy, como le digo, puede que mañana siga o que no. Más bien es analizar como el caso. ¿Y cómo se fortalece también el sistema judicial en Ecuador, no? Pues tenemos que empezar. Que cosas sigan pasando, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos que empezar a entender cómo están llegando estos nombres. Tenemos este tema de los consejos, que fue hecho justamente para eso. El origen es el Consejo de Participación Ciudadana, pero tenemos ahora este famoso Consejo de la Judicatura. Y tenemos consejos en todo lado, y si ustedes ven, siempre tenemos este tipo de cosas con los consejos. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a regular en inicio quién presenta las ternas, cómo las presentan, cómo se desechan, quién elige a esta gente. Entonces, no va a terminar si se destituye a Godoy. Pero si eso se llega a dar, necesitamos que la institución como tal sea fortalecida, que quien llegue a ocupar ese cargo tenga la representatividad y la idoneidad necesarias, pero quienes lo eligen también. Entonces es un proceso largo que va a tomar tiempo y va a tomar mucho compromiso. Hablemos también de agenda legislativa. Se dio el primer debate de la ley de repetición. ¿Cómo está ese tema? Usted también intervino. Sí, participamos en el debate de la ley de repetición. De hecho, aprovecho este espacio para pedirle disculpas al pueblo ecuatoriano porque en la Asamblea Nacional se presentó unos eventos que no dicen lo que realmente debe pasar, pero vuelvo a los orígenes de qué sucedió. Cuando nosotros empezamos a promulgar que la ley de repetición, y ya les explico qué es esto, se devuelva a la comisión para que pueda tener los aportes y sea reforzada. Increíblemente, la bancada de la Revolución Ciudadana se exaltó, empezó a gritar. Esto es normal en el Pleno, no sé si cuando usted estaba en el Pleno era igual, cada vez que no les gusta lo que alguien está diciendo, empezar a gritar, a pararse, a silbar, o sea, un circo total. La ley de repetición está pensada para que si un funcionario público, por dolo, por omisión, por mala fe, permite que el Ecuador sea vulnerado, caiga en pagos por multas, por juicios, haya robo, bueno, cualquiera, póngale el título que usted quiera. Si el Ecuador tiene que pagar, una ley de repetición exigiría al culpable, al que permitió, al que cometió, a todos los involucrados, que ya no sea el Estado el que paga, o sea, que no sea usted el que paga, que no seamos nosotros los que pagamos, que no sea el policía, que no sean los camarógrafos, que no sea el taxista, sino que ese funcionario de su bolsillo, de su patrimonio, le devuelva al país lo que el país está perdiendo. Ahí fue cuando saltaron, porque ellos no quieren que eso suceda. Algo que me fijé también y me llamó muchísimo la atención es que veo más fraccionada que antes esa bancada. Antes, el que funge de coordinador de la bancada hablaba y nadie le hacía caso y tenía que Viviana Veloz tomar nuevamente la posta. Perfecto, pero pasó algo en este debate cuando el asambleísta Vanegas, haciendo un ejercicio de cordura, pide también que vuelva el proyecto a la comisión para que todos podamos dar nuestros aportes. Y nadie le aplaude de esa bancada y los otros empiezan a pedir lo contrario, que se archive. Entonces vi que había una fracción, me llamó mucho la atención, pero cuando nosotros empezamos ya en la parte pertinente a pedir que esa ley de repetición, que no es de ADN, ojo, esa ley de repetición no es de ADN, es una ley que el ex procurador Íñigo Salvador presentó, que tiene muchas falencias y que por eso debe regresar para que nosotros la cambiemos. Tenemos, en mi caso, estoy presentando la ley de repetición endurecida, con muchos proyectos. Camila León, que también es de nuestra bancada, ha presentado también su proyecto. Además que fue el primer debate, ¿no? Esto se puede ir modificando, se puede ir fortaleciendo, pueden existir cambios también, tanto en la comisión como en este caso. ¿Y saben lo que ellos decían? Que no se debe aprobar en este debate esa ley porque va a perjudicar al Ecuador. Para empezar, se nota, tienen asesores, pero los asesores no les asesoran. Pobres los asesores, tienen que estar pagando los pasajes, tienen que pagar el cambio de aceite del carro, pero asesorar no asesoran. Porque no puede ser que un asambleísta de la República diga que en primer debate ya se va a aprobar una ley. O sea, tenemos que conocer por lo menos lo básico. Entonces, no tiene pies ni cabeza, y ahí empezó el show. Intentaron agredirnos, vinieron en montonera, pueden ver las imágenes, y pues obviamente nosotros simple y sencillamente lo que hicimos, el presidente Olsen suspendió hasta que entró en cordura, intervino la escolta legislativa, y a pesar de que nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver, eso no es lo que el Ecuador quiere, y por eso nosotros hablamos de show.
Se entiende como acción de repetición el establecimiento de responsabilidad civil patrimonial de servidores, ex servidores públicos también, así como personas jurídicas de derecho privado que ejercieron o ejercen funciones públicas cuando se produjo la acción que genera perjuicio al Estado. Usted puso un caso, por ejemplo, puso el caso Chevron. Podemos también profundizar un poco en este tema. Totalmente, pero antes de eso hay un considerando adicional y hay varios ejercicios de ley de repetición. La ley de repetición, o sea, la repetición está considerada en la Constitución, pero no existe una ley orgánica de repetición. Es decir, distintas leyes aplican repetición, pero es a discreción. O sea, si hay un caso, se presenta el caso y alguien desea intervenir o pide la repetición, se activan los procesos de repetición. Si no, no pasa absolutamente nada. Lo que nosotros estamos pidiendo es que la ley orgánica de repetición entre a actuar inmediatamente, por ejemplo, con el fallo de Contraloría, con el informe de Contraloría, donde se vincula a esa persona, ya se puede empezar a activar el proceso de repetición. Eso debería ser. En el caso Chevron, ¿qué sucedió? ¿Y por qué es aplicable y por qué les duele tanto? El caso Chevron. Necesitamos ir a los orígenes. Sé que en televisión el tiempo es corto, pero debo decirlo. Esto no es de hace 10 años, hace 20 años. Cuando Texaco, luego fue comprada por Chevron, pero originalmente era Texaco y tenía tratos con el Ecuador, explotaba en el oriente ecuatoriano, en la Amazonía ecuatoriana, con la entonces CP, ¿sí? Para que Texaco pueda salir y cerrar sus operaciones, el Estado en ese entonces, esos gobiernos de hace mucho tiempo, tenían que emitir un certificado de que hubo remediación ambiental, si no, no podía irse. Le emitieron el certificado, se fueron y todo quedó en paz. Luego, unas comunidades de la Amazonía dicen que no hubo remediación y demandan a la petrolera. Yo no estoy diciendo si eso está mal, no estoy diciendo si esto está bien, pero eso es lo que sucedió. Todo iba tratándose como debía hasta que llegó el gobierno de Correa. El gobierno de Correa vio que había la posibilidad de quitarle a una petrolera 9.000 millones de dólares y metió la mano. ¿Y cómo metió la mano? Nosotros estamos siendo sancionados, entre otras cosas, porque se demostró en La Haya, en la Corte Internacional de La Haya, que ese juicio tuvo interferencia del gobierno del Ecuador de ese entonces, que la sentencia ni siquiera fue escrita por el juez, sino que al estilo de Chucky Seven le llevaron el pendrive con la sentencia lista, que hubo peritajes amañados, y todo eso hizo que el Ecuador sea sentenciado a pagar 3.000 millones de dólares. El gobierno del Ecuador, Procuraduría, han peleado y hemos logrado que nos dejen en 220 millones, que no es un triunfo, que sigue siendo una cifra estratosférica, pero que tenemos que pagarla porque somos parte de la comunidad internacional. ¿Quién debe pagar? Hoy el Estado, pero si tenemos ley de repetición, los culpables. Voy a pedir 2 minutos más a producción para seguir abordando este tema e ir finalizando. Y usted decía, no podemos dejar que salga del bolsillo de los ecuatorianos, que quien cometió una ilegalidad, que quien la permitió y la forjó sea quien pague y sea responsable con sus propios bienes. Ahora, para que esto sea posible también, hay un primer debate. Habrá todavía mucho que proponer. Sí, a ver, ya el primer debate se dio. El primer debate necesitaba, y aquí también quiero aclarar algo, un miembro, una asambleísta de ADN propuso el archivo. ¿Por qué tenía que hacerlo? Porque esto venía conociéndose desde la comisión anterior a este periodo. Entonces, esa comisión recomendó el archivo y estaba obligada a solicitar el archivo de acuerdo al informe de la comisión. La votación de este primer debate fue que no se archive y el presidente ordenó que vuelva a la comisión. Entonces ahora la comisión tiene que recibir todos los aportes de quienes consideren que pueden ser útiles y luego, cuando ya tengamos la ley de repetición lista, cuando recibamos a los expertos, cuando tengamos todos los proyectos de todos los asambleístas de quienes quieran participar, la mesa de trabajo de la comisión. La comisión emite un informe final que es aprobado por la comisión en votación y luego pasa al pleno para segundo debate. Y recién ahí nosotros aprobamos o negamos el resultado de eso. Ahora en agenda legislativa, para finalizar la entrevista, se van a enfocar en estos días. Sí, bueno, nosotros en estos días necesitamos empezar a trabajar en 3 temas fundamentales, que son seguridad, reactivación económica, lucha contra la corrupción.
sin dejar de lado, obviamente, la salud de los ecuatorianos. Pero como Asamblea tenemos presentados más de 80 proyectos de ley para que puedan empezar a ser trabajados. Estos proyectos de ley entran a ser calificados y luego van a ir a las comisiones, toman sus tiempos, entonces es por eso que aún no están en las mesas respectivas o en las comisiones respectivas, pero como bancada y el mismo presidente Olsen ha sido enfático, necesitamos reactivar estos 3 ejes que son fundamentales hoy para el país. ¿Y en diálogos internamente cómo están? Bien, como ADN estamos perfectos. ¿Con las otras bancadas también? Nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero tenemos líneas rojas que no se cruzan. No estamos dispuestos a ceder ni a darle impunidad absolutamente a nadie. ¿Cuáles líneas rojas? Impunidad. Bueno, que les vaya muy bien, que puedan avanzar también en estos proyectos y que tengan un buen año. Que Diosito nos apoye, que los ecuatorianos estén con nosotros por el Ecuador y como siempre digo en todas las entrevistas a las que voy, y le hacían de invitar. Siempre, usted puede venir y aquí tratamos todos los temas que se tienen que abordar, justamente para eso, para que la ciudadanía esté informada. Le agradecemos mucho. Muchas gracias a usted. Conversamos con Javier Ordóñez, asambleísta, varios temas, la agenda legislativa, resolución también sobre la situación de Venezuela, entre otros. Nos vamos a una pausa. Volvemos.